Es vergonzoso que durante años, durante siglos, fuiste reconocido como una nación que era neutral, que era incluso la bandera blanca de las rendiciones, el que siempre lograba mediar cualquier conflicto y sobre todo tenía un respeto por la mayoría de los países, por no decir todos. Porque esa neutralidad que lo caracterizaba, por supuesto, le daba muchísimo valor a Suiza. En el momento en el que decidió apoyar a Ucrania, apoyar a Occidente, obviamente perdió todo ese valor. Y ahora no le queda más remedio que arrastrarse y aceptar incluso las políticas de la hoja de ruta que expresaron los presidentes de China y Brasil. Porque China y Brasil presentaron esta hoja de ruta conjunta para poder poner fin al conflicto en Ucrania. ¿Y qué hizo Suiza? Levanta la mano rápidamente para decir: yo también apoyo esa hoja de ruta, yo también estoy dispuesto a la paz. Esa era mi intención con la cumbre que llevamos a cabo hace unos meses en mi propio país, porque yo me ofrecí, obviamente, a llevar a cabo un acuerdo de paz, a acercar a ambas naciones. Que Zelensky no invitara, obviamente, a Rusia, no es nuestra culpa. Nosotros queríamos un acuerdo, pero Zelensky y Estados Unidos dijeron que no, entonces la situación se fue de control, pero nosotros queríamos la paz. O eso es lo que ellos van a estar diciendo para tratar de recuperar un poquito de ese respeto que tenían entre el resto de los países. Pero es algo que ya no se puede recuperar. Porque hemos visto a naciones como China, como Brasil, como Turquía, por ejemplo, que también sirvió en su momento de mediador. Hemos visto a diversas naciones, incluido México también, tratar de impulsar un acuerdo de paz, tratar de impulsar el que ambos países detengan la guerra y hablen. Pero como Estados Unidos no quiere eso, entonces no le queda más remedio al resto de los países que tener que aceptar las políticas de Estados Unidos. Pero esta revelación que hizo Suiza sorprendió a todos, pero sobre todo a Kiev, porque los funcionarios empezaron a expresar que estaban muy frustrados por este aparente cambio de actitud de esta nación, cuando se suponía que los estaba apoyando a ellos, cuando se suponía que incluso acogió una cumbre de la paz para Ucrania, y ahora resulta que prefiere a China, a Brasil, pero sobre todo a China, porque recordemos que es la bandera de Estados Unidos, todos no quieren tener nada que ver con China, pero el hecho de que en su momento apoyó a Ucrania, lo debería seguir haciendo. No puede abandonar a Zelensky, o esto dicen los funcionarios, después de que tanto Brasil como China intentaran avanzar en su mediación de las hostilidades en una reunión de 17 países en el marco de la Asamblea General de la ONU. Obviamente esto no obtiene los resultados que uno desearía por una simple y sencilla razón, porque el país que está ofreciendo esta paz es China. Si fuera Estados Unidos o alguno de los miembros del G7 o alguno de los miembros del BRICS, quizás Estados Unidos lo apoyaría, pero es China. No puede apoyar a China. En mayo, estos dos países también presentaron una propuesta conjunta para pedir una distensión, negociaciones y una conferencia de paz internacional reconocida tanto por Rusia como por Ucrania. Porque lo que dicen los dos países es algo que todos sabemos. No puedes llegar a un acuerdo de paz si no tienes a los dos, a las dos personas, a los dos países que se están peleando. Si no tienes a las dos personas involucradas en el conflicto, entonces no vas a llegar a un acuerdo. Esta cumbre de la paz, y lo comentábamos en ese entonces, esta cumbre simple y sencillamente fue para respaldar a Zelensky, porque casualmente ya había perdido su nombre de presidente de la nación. Legítimamente hablando, no es el presidente, porque de acuerdo a su constitución debería haber entregado el cargo el pasado 20 de mayo. Pero como no lo hizo y Estados Unidos
impulsa esta idea de la democracia y no lo puede hacer porque Zelensky dijo que no habrá elecciones hasta que se termine la guerra. Entonces, para tratar de ocultar a su dictador, pequeñito, pero a su propio dictador, Estados Unidos necesitaba ese respaldo internacional. ¿Qué hicieron? Convencieron a Suiza para que hiciera esta especie de conferencia de paz, pero que fuera única y exclusivamente enfocada en los intereses de Ucrania. Y en ese momento dejó de ser una conferencia de paz y pasó a ser una conferencia de Zelensky y de los que apoyan a Zelensky. Por eso China no fue. Por eso China los mandó a volar, porque lo dijo, no vamos a llegar a ningún acuerdo, no habrá acuerdo de paz. En esta cumbre lo único que quieren es respaldar a Zelensky. ¿Y saben quién tampoco fue? El mismo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mandó a Kamala Harris y Kamala ni siquiera se quedó porque eran 2 días de cumbre, llegó el primero, dio un muy breve discurso del cual nadie, absolutamente nadie sabe qué fue lo que dijo, más que vamos a seguir apoyando a Ucrania, porque es obvio que dijo eso, y ya, se fue. Llegó en un avión, bajó, medio saludó a los que medio conocía, dio su breve discurso, se volvió a subir a su avión y se fue a Estados Unidos nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Ahora una Suiza completamente desesperada diciendo: vamos a apoyar ahora a China. Vamos a ver cómo nos va con China, porque en nuestro intento de recuperar un poquito del control neutral que nos caracterizaba, lo único que hicimos fue alejarlos a todos, quedar obviamente en ridículo frente al mundo, así que vamos a ver cómo nos va con este nuevo acuerdo. De hecho, Suiza fue uno de los países que insistió en esta reunión como observador, y tras la reunión, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nicolai Bideau, dijo que Berna apoyaba esta dinámica. También afirmó que Suiza considera que la inclusión de una conferencia que la inclusión de una referencia a la Carta de las Naciones Unidas en el plan supone un cambio completamente radical, porque para ellos esto se traduce como un cambio significativo en su visión para este tipo de iniciativas, recalcando que un esfuerzo diplomático concreto organizado por el grupo chino-brasileño podría ser de su interés. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, que criticó obviamente la postura de Suiza sobre este plan de China y Brasil. Dijo que cualquier iniciativa que no garantice la plena restauración de la integridad territorial de Ucrania es inaceptable, y han negado que hagan una referencia clara a la Carta de las Naciones Unidas, porque esto solo crea la ilusión de un diálogo, mientras que el agresor continúa con sus acciones criminales. A ver, acaba de ir Zelensky a la cumbre de las Naciones Unidas. Acaba de dar un discurso de: por favor, solo piensen en mí, solo ayúdenme a mí, ignoren a Israel, solo piensen en la guerra que estoy luchando contra Rusia. Y ahora resulta que no deberían de hacer referencias a la Carta de las Naciones Unidas, porque eso solo es una ilusión del diálogo. O sea que su presencia en la Asamblea de la ONU, o en general la misma ONU, el mismo organismo, es solo una ilusión. Él está reconociendo que la ONU no sirve para absolutamente nada, pero ya les fue a llorar 2 días antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Que los intereses, como ya no son enfocados en beneficio de las terquedades de Zelensky, de lo que quiere Zelensky conseguir de estos acuerdos, entonces simple y sencillamente Suiza se convierte en un nuevo enemigo. A través de un comunicado en lo que es Ucrania, del Ministerio de Relaciones de Ucrania, se dijo: no podemos comprender la lógica de una decisión como la que está haciendo Suiza. Después de todo, nosotros, junto con la federación de ese país, organizamos la primera cumbre mundial por la paz, el 15 y 16 de junio, en esta misma nación. Entonces, ¿por qué ahora les están dando la espalda?
El ministerio reiteró que considera que la fórmula de paz de Volodymyr Zelensky, que entre otras cosas prevé la retirada de tropas rusas de los territorios reclamados por Ucrania, es la única forma viable para alcanzar la paz. Y Moscú, que ha dicho, rechazó todas y cada una de estas iniciativas por considerarlas terriblemente lejanas a la realidad. Zelensky vive en una realidad alterna, en una realidad donde incluso quizás Occidente ya se la está empezando a creer, donde supuestamente Rusia va perdiendo la guerra, Ucrania va ganando, Ucrania tiene mejores oportunidades en este conflicto y que en algún momento Rusia se va a desviar y ellos van a lograr dar el golpe final. Seamos completamente honestos, esto no va a ocurrir y lo único que están haciendo es impulsar al presidente Vladimir Putin a utilizar armas nucleares, o por lo menos ya cambió el tema de sus armas nucleares. Entonces es un poco complicado y podríamos llegar a ver un aumento en las tensiones, que es algo que obviamente China quiere evitar. Esperemos que todo esto ocurra. Y por supuesto, Suiza queda en ridículo una vez más, porque sabe que lo que hizo en la cumbre con Ucrania fue lo peor o la peor decisión que pudieron haber tomado, la peor. Hoy están pagando los platos rotos, por supuesto, así que tendrán que acercarse a otros países que realmente han mostrado neutralidad, que realmente han demostrado tener un poquito de congruencia y no como lo ha hecho Suiza durante todos estos meses y sobre todo después de lo que hizo en junio, donde no solo demostró que sí es parcial, sino que se suma al resto de los países que sigue única y exclusivamente las órdenes de Estados Unidos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.